¿Qué tal? ¿Cómo está, querido grupo de conciencia? Su servidor Leonardo Ferrera, y me da un gusto enorme saludarlos, no ahora en domingo, ahora en miércoles, y con un tema hermoso, con un tema apasionante que tiene que ver con el liderazgo. Y hay muchas definiciones sobre líder o liderazgo. Yo quiero hacer alguna resumen, digamos, de lo más sencillo, porque exactamente lo que más funciona son las palabras más sencillas, las palabras pues más elocuentes. Bueno, ¿y para ti qué es ser un líder? Yo sé que hay muchos tipos de liderazgos. Haciendo un pequeño resumen, pues un líder pues, es capaz de tomar decisiones acertadas para beneficio de un grupo de personas, equipo o una organización. Ahora, ¿cuál es la labor del líder? Se preguntarán ustedes. Pues la labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. No sé, tú a lo mejor tú has notado o te han dicho o ejerces algún tipo de liderazgo o algún día te diste cuenta desde muy pequeño que tenías liderazgo. Yo como una anécdota, recuerdo cuando era chico, bueno, iba a la secundaria, pues en algún grado escolar por ahí me corrieron de la escuela porque me decían que yo organizaba los relajos en la escuela. Yo decía, pues ¿cuál en la escuela? Eso sí, lo admito, me porté mal, por ahí alguna vez me fui de pinta, me fui a desayunar y pues yo invité a mis amigos, bueno, cada quien pagaba lo suyo, pero resulta que al lugar donde invité se corrió la voz y al rato en el restaurante había media escuela desayunando. En otra ocasión le dije a mis cuates, vámonos de pinta, vámonos a remar ¿a dónde fue? A las lanchas de Chapultepec, y al rato media escuela estaba ahí. Evidentemente, pues me acusaron de que yo organizaba todo. Yo lo organizaba con 2, 3 amigos y se corría la voz y pues al rato nos seguían muchos, ¿no? Obviamente no es el tipo de liderazgo que hubiera yo deseado tener, porque no es un liderazgo muy positivo. En ese momento, pues yo era muy joven y no lo entendía, y además lo pagué con creces. Bueno, el objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva, tanto individualmente como de manera grupal. Su figura es clave para que el grupo, pues sin lugar a dudas, funcione bien. Pero aquí viene una pregunta, y todos nos las hemos llegado a hacer en algún momento de nuestras vidas. ¿Los líderes nacen o se hacen? ¿Tú qué crees? Bueno, de acuerdo con los especialistas, los líderes por supuesto nacen, pero sobre todo se hacen. Es la conclusión a la que han llegado pues, diversas investigaciones, y afirman que en efecto existen personas que, dado su carácter, su liderazgo, sus ideas, muestran pues, dotes de liderazgo y la gente lo sigue. Sin embargo, la mayoría de las personas también necesitan aprender y experimentar para llegar a ser unos buenos dirigentes. También es importante señalar que no existe una única forma de liderazgo eficaz, sino que pueden encontrarse estilos diferentes de liderazgo. Ahora, vamos a hablar de las herramientas de un líder. En todo equipo, digo, es imprescindible que un líder transmita a su equipo cuál es la misión, la visión y la estrategia a seguir. Repito, y eso es importante, todo líder es importante que sepa transmitir a su equipo cuál es la misión, la visión y la estrategia a seguir. Y hay varias herramientas, una de ellas, y obviamente pues es una de las que más defiendo ya que yo estudié esa carrera, y sin esta herramienta, pues sin lugar a dudas un líder jamás podría transmitir lo que quiere a un grupo. Y me refiero a la herramienta de la comunicación. Es una herramienta clave para liderar de una forma efectiva a un grupo. Los mensajes deben ser claros y concisos. Entonces la comunicación es muy importante. Los buenos líderes siempre tienen también un oído abierto hacia las preocupaciones de su grupo o de las personas que lo integran. Comunicación y liderazgo van de la mano. Pero bueno, también hay que ver que hay líderes que no tienen oído para los demás, no les importa qué es lo que dicen los demás. Es otro tipo de liderazgo, es un liderazgo negativo. En un momento vamos a ver lo que son los liderazgos positivos y los liderazgos negativos. Obviamente nos inclinamos por los positivos, que son los que dejan algo bueno a la sociedad. Bueno, otra herramienta importante, además de la comunicación, es el entusiasmo y el espíritu de superación. ¿Se imaginan de repente a un líder llegar pues con el ánimo cabizbajo, de capa caída, como dicen, triste, que no tenga espíritu de superación? Pues evidentemente nadie lo va a seguir. Un buen líder, a pesar de la tormenta por la que esté pasando él o el entorno o la situación, pues siempre va a llegar con mucho entusiasmo y con un espíritu de superación. Acuérdense, es una herramienta muy importante. Entusiasmo y espíritu de superación son pues valores esenciales en cualquier líder. Para ello es necesario crear pues un grupo de trabajo sano, optimista, divertido y a su vez ambicioso y retador,
motivar e inspirar a los miembros de un grupo y formar su entusiasmo por un determinado proyecto, bueno, pues es una de las habilidades más importantes y la clave de éxito. Otra gran herramienta, gran herramienta, es predicar con el ejemplo. Fray ejemplo, por ahí decía mi padre. El célebre físico Albert Einstein dijo alguna vez: el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Digo, está buena la frase, ¿no? El ejemplo no es la única manera de enseñar, es la única. Esta frase cobra especial sentido cuando se habla de la relación entre un líder y su equipo. Y debe ser el primero en trabajar duro. Un líder es el primero que debe poner todo de su empeño, tiene que trabajar muy duro en tomar las responsabilidades y a su vez hacerlo con honestidad, con ética y con autenticidad. Claro, seguimos hablando de los líderes positivos. La habilidad de liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. Ahora, vamos a ver las principales características de los líderes. ¿Qué características tiene que tener un líder? Hay varias, yo tomo las principales. Una de ellas es que todos los líderes son visionarios. Parece que siempre ven más allá de lo que el grueso al menos de la gente ve. Siempre ve más allá las cuestiones positivas o negativas. Siempre va un paso más allá y tiene esa visión de decir, no nos vayamos por acá, vámonos por este lado, por tal o cual razón. Y lo dicen con tal seguridad que la gente lo sigue. Todos los líderes suelen ser muy visionarios. También son personas muy inspiradoras. Son buenos oradores, además son carismáticos, caen bastante bien. En cada palabra y en cada acción demuestran su pasión por lo que hacen. Entonces, pues ya estamos viendo dos principales características. Son visionarios, son inspiradores. La tercera, son centrados. La mayoría, yo sé que a algunos a la hora de la hora no se les da eso de ser centrados, pero a lo mejor en un principio como que fingen que se les da. Pero si no, la mayoría son personas centradas, saben establecer cuáles son sus prioridades y cómo llevarlas a cabo. Un líder también es persuasivo. Atrae a que otras personas estén de acuerdo con ellos y con sus puntos de vista a través de la lógica, de la razón y también de la emoción. Y como decíamos hace un momento, además de carismáticos, son personas agradables, son personas optimistas. Nos gusta estar al lado de los líderes porque nos dan seguridad, nos caen bien, son siempre personas positivas. Y también, por último, son personas decisivas. Un líder sabe tomar decisiones correctas y además generalmente lo hace con bastante rapidez. No anda ahí pensando todo el tiempo entre una y otra o inseguro, no. Siempre sabe tomar las decisiones correctas y generalmente lo hace con rapidez. Y si por alguna razón se equivoca, lo reconoce y además hasta lo reconoce con seguridad. Bueno, ahí yo les decía tipos de líderes positivos y negativos. Los positivos evidentemente pues son los que debemos de fijarnos mucho, es el ejemplo que debemos de tomar, porque los negativos han hecho mucho daño a lo largo de la historia. Ha habido muchos líderes que en verdad han dañado, han exterminado a millones de personas, han terminado con cultura, con historia, en fin. Es que tu actitud, tus valores y tu forma de ver la vida es lo que va a determinar qué tipo de líder eres, si eres positivo o eres negativo. Y como les decía, bueno, a lo largo de la historia han existido personas cuyas acciones pues han sido malintencionadas y que gracias al poder de atracción que tienen, la forma en la que se expresan y su gran influencia, pues se convierten en líderes negativos. ¿Cómo identificamos a los líderes positivos y a los líderes negativos? Bueno, los líderes positivos siempre buscarán predicar con el ejemplo, eso es muy importante, y siempre tratarán de permanecer cercana a la gente, y a sus necesidades, siempre bajo el respeto de valores y de la integridad humana. Por el otro lado, un líder negativo buscará aprovecharse de las personas y las va a manipular para llevar a cabo acciones solamente que van a beneficiar al líder. Esta persona siempre va a tratar en la medida de evitar el trabajo y casi siempre toma decisiones autoritarias sin tomar en cuenta a los miembros de su grupo. Vámonos otra vez con los positivos. En general, los líderes positivos motivarán a la gente a cumplir con sus deberes y sus ideales personales, pensando que si la persona está bien, ésta se desarrollará mejor en la sociedad o grupo de trabajo, mientras que el líder negativo actúa aislando a sus integrantes y desde la perspectiva del miedo. Siempre le está influyendo miedo a la persona, siempre está haciendo que la persona sea inseguridad para el líder estar por encima de esa persona y hacerle sentir que sin el líder no es nadie. Pero siempre le hace sentir muy mal. El líder positivo, al contrario, siempre te hace sentir bien. Ahora, pues hay muchas formas de liderazgo, entre positivas y negativas.
Evidentemente la negativa pues es un tipo de liderazgo autoritario. El líder autoritario, como decíamos, es aquel que toma decisiones, pero sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Me llegó a la cabeza Hitler, por ejemplo, uno de esos líderes, uno de los peores líderes negativos que ha habido en la historia. Un líder democrático, bueno, pues sería todo lo contrario al líder autoritario. El líder democrático trata de tomar las decisiones en base a las opiniones de los demás, fíjense, contrario al negativo. Siempre trata de ver la manera en que se plantean los problemas o como lo plantean los demás. Siempre escucha las posturas de los demás, así como los consejos pues del resto del grupo, y finalmente se toma una decisión en base a ello. Un pues líder bastante carismático, democrático, pues sin lugar a dudas fue Nelson Mandela. Un poco más al rato hablaremos de él. El líder carismático, bueno, el líder carismático es aquel que consigue el cargo gracias a su carisma, su personalidad y su forma de ser, de manera que transmite algo positivo e incluso llega a inspirar a las personas del grupo al que le pertenece. Sin lugar a dudas hay líderes carismáticos negativos y hay líderes carismáticos positivos. Yo ahorita estoy recordando un líder carismático positivo, Juan Pablo II, siempre le llamaron el Papa carismático, porque con una sonrisa, con una palabra, siempre contagiaba a los demás y la gente siempre quiere estar cerca de él. Fue un líder bastante carismático. Otro tipo de liderazgo es el líder empresarial. Este tipo de líder empresarial, pues básicamente se trata más bien de un líder centrado, muy centrado a proyectos de negocios, de empresas. Tienen una capacidad de decisión y una influencia que lo hacen destacar por encima incluso de otros empresarios. Igual me llega a la cabeza, por ejemplo, el nombre de Carlos Slim, que nos guste o no nos guste, bueno, pues es uno de los empresarios que mayor influencia tiene, incluso por encima de muchos otros empresarios en México, y podrá ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero bueno, un lugar bien ganado tiene como líder empresarial. El líder espontáneo es otro tipo de líder que nace a partir de un improviso. Es decir, no se trata de alguien que haya sido elegido para ocupar un cargo, sino que debido a determinadas circunstancias automáticamente se encuentra situado en una posición en la que pues asumir el mando y tomar la decisión acerca de las acciones que se van a llevar a cabo, pues las acaba realizando cuando no era lo original. Estoy pensando en la época que pues asesinaron a Luis Donaldo Colosio en 1993. Pues de repente el PRI se quedó sin un candidato a la presidencia de la República por parte de ese partido, y tenía que ser alguien que en ese momento no ostentara un cargo público. Y quien no ostentaba en ese momento un cargo público, que incluso funcionaba como jefe de campaña de Colosio, pues fue Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo pues acabó siendo un líder espontáneo porque sin deberla ni temerla acabó siéndole el candidato, y sin haber sido la persona que se pensaba en un inicio, pues acabó siendo presidente. Ya si su tarea le hizo bien o mal, bueno, pues ya la historia ya lo habrá juzgado. Hay otro tipo de líder, no se habla mucho de este líder, pero es un líder importante, el líder liberal. El líder liberal es aquel que delega parte de las decisiones a otras personas, con las cuales otorga una pequeña fracción de liderazgo al resto de los miembros del grupo. Parece que no está muy metido, pero sí está metido. Digamos que desde afuera está ejerciendo liderazgo, pero deja que otros tengan una influencia importante. Es un tipo de liderazgo liberal que es importante, es positivo. Sin lugar a dudas, pues el líder político puede haber sido elegido o no por su pueblo. Sin embargo, son personas que se ganan la simpatía de un sector de la población por sus ideales o por su forma de actuar. Tenemos otro tipo de líder, hace ratito hablamos de uno, el líder religioso. Ostenta un cargo eclesiástico de importancia, consiguiendo que pues, los seguidores de dicha religión se inspiren y lo sigan en la toma de decisiones. Pensando en otro líder religioso, pues sin lugar a dudas está el Papa Francisco, que pues hay mucha simpatía hacia él, no solamente para nosotros los latinoamericanos, porque es latinoamericano, por ser argentino, sino en todo el mundo, en verdad que pues día con día se replican sus palabras, sus frases, pues en los diferentes diarios, periódicos de circulación nacional e internacional. Hay otro tipo de líder, y ese tipo de líder, pues de repente surge también por algunas circunstancias, el líder social. Es un tipo de líder que forma parte de un movimiento concreto, de manera que influye a otras personas y con el objetivo de apoyar un ideal determinado. Bueno, hace rato les comentaba, les hablaba de los líderes positivos y los líderes negativos.
Hay muchos ejemplos de líderes positivos y muchos ejemplos de líderes negativos. Evidentemente, pues me gustan mucho a mí los positivos, pero también hay que ver lo que han hecho los líderes negativos, pues para no replicar esos casos. Vamos primero con los positivos, por nombrar 3 o 4. La Madre Teresa de Calcuta fue una misionera que centró sus esfuerzos en ayudar a los más desfavorecidos y pobres de la India y del mundo. La Madre Teresa de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950 y fue una organización que a su muerte en 1997, pues esta organización contaba con más de 500 centros en un centenar de países. La Madre Teresa de Calcuta pues también fue merecedora del Premio Nobel de la Paz, que por cierto ella no quiso recibirlo. Hay una presión por parte de la Iglesia de Roma pues para que fuera y recibiera ese Premio Nobel de la Paz, pero ella decía que no era digno. Finalmente lo recibió. Otro gran líder positivo, Mahatma Gandhi, este activista hindú, promovió en su vida los preceptos de verdad y de paz, desechando el odio y la violencia. Incluso, pues hay que recordar que Mahatma Gandhi fue un hombre que logró una independencia, una revolución, sin siquiera derramar una sola gota de sangre. Se logró la independencia hindú, digamos, del yugo inglés, y además todo esto se logró sin haberse derramado una sola gota de sangre, lo que es en verdad impresionante. Nelson Mandela es otro gran líder positivo, pues él fue encarcelado por sus ideales y oposición al violento gobierno de Sudáfrica y llegó a ser presidente del gobierno y ayudó a conseguir las primeras elecciones por sufragio universal de la historia de su país en 1994. Y en verdad hablar de 1994, la fecha en realidad no es mucho tiempo. En el año de 1993 también recibió el Premio Nobel de la Paz. Otro gran líder, gran líder positivo fue Martin Luther King y su lucha por la igualdad entre personas de color y blancos. Esto fue crucial. Entre sus actos destaca su multitudinario meeting que hizo frente a cientos de miles de personas en el Capitolio de Washington, que fueron a su meeting por sí mismas, no hubo acarreados, no hubo nada, fueron pues porque era un gran líder. Y bueno, pues también recibiría el Premio Nobel de la Paz en 1968. Desgraciadamente, Martin Luther King pues, fue asesinado. Vamos a hablar de algunos de los líderes negativos. Hitler, Adolfo Hitler, probablemente el mayor líder negativo de la historia, causante de millones de muertes y de la guerra más devastadora de la humanidad. Bueno, pues Hitler lideró a los alemanes en su intento de conquistar al mundo en la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, y pues aparentemente murió por un suicidio. Benito Mussolini, Mussolini fue un líder también muy negativo, contemporáneo de Hitler. Mussolini fue un dictador italiano que apoyó desde un primer momento al movimiento alemán, promoviendo de esta manera el fascismo por todo su país. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini fue derrocado y fusilado. Otro líder negativo, bastante negativo, fue Joseph Stalin. Este político militar ruso ejerció como dictador de la Unión Soviética entre los años 1941 y 1953. Su régimen fue característico por su crueldad. Los historiadores estiman que las muertes durante su mandato se encuentran en millones de personas. Y por último, yo quiero hablar de este tipo de liderazgo que es muy importante porque a veces pensamos que si no tenemos liderazgo, que otras personas que sí lo tienen y que es un don solamente de otros. Y no es cierto. Yo sostengo que la mayoría de las personas ejercemos algún tipo de liderazgo en mayor o menor grado. Y digo que la mayoría porque el formar una familia y tener hijos nos hace asumir como padres un rol de liderazgo hacia nuestros niños o hacia nuestros jóvenes. Y lo que hagamos bien o lo que hagamos mal les va a repercutir exactamente a estos niños y a estos jóvenes. A lo mejor no tenemos hijos, pero sí tenemos sobrinos y queramos o no, también podemos ser una influencia, un ejemplo de liderazgo hacia ellos. Y yo repito, obramos bien, actuamos bien, ellos como esponjita van a recibir exactamente lo que hagamos. Y el obrar bien, optar bien, significa cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo miramos, cómo nos movemos, qué palabras son las que decimos, incluso hasta nuestro aspecto físico, si es higiénico o no, si nuestra casa es una casa limpia o no, si de repente llega un sobrino a casa y nos ve peleando con la esposa o nos ve peleando con otra persona, o a lo mejor llega y ve un entorno de paz, en fin, lo que hagamos en un entorno familiar, sea el rol que nos toque hacer,
nos ayuda a ejercer un liderazgo y que esto pueda influenciar de manera positiva o de manera negativa a los demás. Yo, evidentemente, pues los invito, querido grupo de conciencia, a que siempre estemos apegados a liderazgos positivos. Muchas gracias por tu atención, te mando un fuerte abrazo y estaremos próximos y pendientes de cualquier otra charla que vayamos a dar. Y les recuerdo que este domingo vamos a tener un domingo también de reflexión y de poesía. Les mando un abrazo muy fuerte, su servidor, Leonardo Ferrera. Gracias.